A lo que sí obedece, dice el gobierno, es que han utilizado en el Partido Popular espionajes de Villarejo. Del año 2014, cuando llega Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. Eso consta en audios que se pusieron a espiar hasta dónde iban las hijas del presidente ahora, entonces líder del PSOE, al cine. Espionajes que piden investigar, espionajes que, ¿qué decían? María Molero. Un informe, Jesús, que ya ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción sin firma ni sello. Un documento de Villarejo con el secretario de Estado de Interior que confirma que ha habido seguimiento al presidente del gobierno y a su familia. Espionaje para tratar de destruirle. En ese informe se dice literalmente que se han recibido instrucciones en Interior, instrucciones de la superioridad. Y se concreta seguimiento en viviendas adquiridas por el suegro de Pedro Sánchez, donde actualmente vive con su mujer, con Begoña Gómez. Un seguimiento policial que atañe también a sus hijas cuando Pedro Sánchez todavía era candidato. Refleja el documento, que es, literalmente dice, habitual verlos en los cines, Kinépolis, y se detalla hasta la hora. Y la clave de este informe es, sin duda, que en la última página se refleja que toda esta documentación se hace con premura, con prisa. No resulta fácil la recolección de información ni la captación de fuentes solventes y fiables y, por tanto, puede contener enormes errores, Jesús. O sea, pregunto entonces en la mesa, aquí lo que hubo que en 2014, cuando llega el liderazgo del PSOE, Sánchez, se ponen a espiar y de eso ahora están bebiendo, de aquello que espió Villarejo, y ahora, como estaba vinculado con las saunas del entonces suegro, era fallecido ya, del presidente, se tira de eso, de las saunas, para intentar vincularle y llevarlo a más. ¿En qué punto estamos y por qué se utiliza justo ahora esto? 26 de julio del 2014, Pedro Sánchez es consagrado secretario general del PP. 22 de agosto. Del PSOE. Del PSOE. 22 de agosto del 2014 se reúne en un despacho de sus despachos habituales con Francisco Martínez y le aporta toda la información y como... ¿Se reúne quién? Villarejo. Villarejo se reúne con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, en Boadilla del Monte y graba Villarejo, como grababa habitualmente, su reunión. Y este es uno de los temas, no es un único tema. Pero se pusieron a tirar del hilo de los negocios del suegro del... Sabiniano Gómez, que es el padre de Begoña Gómez, tenía un negocio de saunas y su familia, tenía un negocio de saunas gay en zonas de Madrid, en la calle San Bernardo, y este es el gran tema que le aporta Villarejo y le dice, tenéis que ver en el momento en que debéis utilizarlo, porque esto lo mata, a un feminista lo mata. 11 años después... El PP saca este tema, que los periódicos, el PP dice en defensa suya, no, pero eso lo publicaron los periódicos. Hombre, claro que lo publicaron los periódicos, porque Villarejo lo filtraba. Eso ¿qué ha dicho? Pues en primer lugar, que hay que investigar este espionaje ilegal a Sánchez y a su familia. Además consideran que el PP está usando un pseudoinforme de la Policía Patriótica y que esto inhabilita a Núñez Feijóo para presidir el Ejecutivo. Consideran que debe haber una investigación y además debe haber una condena política por parte de todos. Bueno, y entre tanto, el gobierno y el PSOE diciendo se espió a Pedro Sánchez y ahora se está utilizando. Esto de Muface, ¿de qué estamos hablando? Porque se acaba metiendo ya Muface, la esposa del presidente del gobierno, el suegro, Ernesto. Pues se trata de locales que son propiedad donde participaba Muface, que a su vez se han alquilado. Y se han alquilado y se le han alquilado en su día a Sabiniano Gómez, el padre y parece que lo que sostiene el PP es que los precios de esos alquileres no son precios de mercado, en fin, una milonga. Como si en ese momento mucha la atención porque hablando de la cloaca, ayer o esta mañana he estado leyendo un artículo en Canal Red que hablaba de un audio de Villarejo en los que habla Villarejo, no sé si es verdad o mentira, pero habla de un programa que tenían acceso a todos los casos judiciales que había en España. No estamos hablando de hace ya unos pocos de años. Esto puede ser correcto, esto puede ser verdad. Un programa en el que ellos puedan acceder a las causas. Si este programa existe, y no hablamos de que lo tenga un cuerpo nacional de inteligencia, hablamos que esté a disposición de unas cloacas. Esto es extremadamente peligroso porque a mí hay algo que me llama mucho la atención. Yo sigo todos los plenos, sigo sesiones de control y en los últimos 2-3 meses he visto al Partido Popular anunciar todo lo que va a pasar judicialmente. Si te ves las sesiones de control y te coges la prensa 3 días más tarde, es como un anuncio. Coincidencia, casualidad, no lo sé, pero para mí llamativo. No sé qué opinión le merece a usted esto. Bueno, yo creo que las casualidades no existen y eso que dijo Villarejo, ahí está, lo ha dicho Villarejo.
lo tiene todo grabado, pero el propio Consejo General del Poder Judicial, el propio Consejo, ya ha reconocido no sé cuántas veces que se ha accedido masivamente a los datos de todo el mundo. O sea, que no le hace falta, oficialmente lo ha declarado el Consejo General del Poder Judicial. También hay que decir una cosa, ni siquiera los servicios de inteligencia deberían tener acceso a esos datos. O sea, que no solamente que lo tenga la cloaca o no, ni siquiera el servicio de inteligencia, pero que no lo tiene que decir Villarejo, que es que lo ha reconocido el Consejo, que han entrado masivamente en todos los datos de los procedimientos judiciales. Y el propio Villarejo comenta cómo el decano de Madrid, el juez decano de Madrid, al cual yo conocí en su día, cuando estuve en Madrid, pues era un tema de un programa, no sé, tenía que ver el Corte Inglés, fue allí a hablar con el Corte Inglés y desde entonces este señor está contratado, el decano de Madrid, cobrando 10.000 euros al mes por el Corte Inglés, ya no juez. Bueno, es juez en excedencia. Lo dice Villarejo. Y está contratado por el Corte Inglés, es un dato objetivo. Y el programa que tienen para acceder a los juzgados. El juez, el hermano de no sé quién. ¿Sabías eso, no? Hay un programa que accede Félix, tu amigo Félix, y ellos de la comunidad a todo lo que pasa en los juzgados. Perdona, FETEN, ¿eh? FETEN, total. O sea, hay un programa que lo denunciaron los propios vigilantes jurados una noche que llegaron y a las 3 de la mañana estaban el ordenador en marcha, no sé qué cuánto, en un juzgado. Y entonces se lo dijo a un señor que era en aquel entonces el decano, y el decano se fue con eso a quien había hecho un programa que era el Corte Inglés y ahora trabaja en el Corte Inglés por 10.000 euros al mes. Es así la vida, macho, con esa denuncia. Nada que ver de manera directa, que puede tener el programa y usarlo otra gente. Pero sí que hay unos datos objetivos. El Consejo General del Poder Judicial ha reconocido que se ha entrado masivamente. Segundo, este señor, el decano, y puede ser legal totalmente, ahí no entro, fue contratado por el Corte Inglés. Y Villarejo dice que accedían a través de un programa directamente a los datos. Son 3 datos objetivos. Bueno, pues evidentemente se accede a los datos, yo creo que puede acceder quien le dé la gana casi, vamos, a poquito que tenga conocimiento de ello, ¿no? Es totalmente rechazable. Yo creo que se traspasa esa línea roja de usar lo personal. Me estoy refiriendo al Partido Popular y además vinculándolo con cuestiones, en fin, que no están ni para nada demostradas. Pero es una línea roja que no solamente traspasó Feijóo, también traspasó Pedro Sánchez en alguna ocasión, el presidente del gobierno, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo más o menos reciente, con rumores, esto no hay ninguna investigación, no hay nada, con rumores, bueno, pues puso encima de la mesa que Feijóo en la Xunta de Galicia, pues dio contratos irregulares a su hermana. Por ejemplo, es decir, es usar rumores, no es una información, no hay ninguna investigación abierta, usando, por tanto, el ámbito también familiar. Con lo cual, yo rechazo, sí, que se traspase esa línea roja, sí, desde luego, pero hay una pero diferencia. lo rechazo para todos, para Sánchez también incluido. Pero cuidado, vamos a ver, cuidado. Lo que publicó el diario.es sobre la empresa en la que estaba la hermana de Feijóo, eso son así, esos son hechos. Sí, bueno, pero no hay ninguna pero bueno, son hechos, está ahí. Sí, la empresa en la que está, es la empresa en la que está la hermana. Pero aquí la cuestión es que se ha respetado siempre a la familia. Participó del negocio, de la prostitución, cuidado que hay un trecho. Pero y sobre todo hay igual que nadie puede decir que la hermana sea de Feijóo sea delincuente, nadie lo dice. No, pero será un contrato irregular. Que estaba la empresa esa que se Pero para mí la gran diferencia de un caso y de otro, que reprobando lo de que se metan a las familias como están haciéndose ahora en la política por todas partes, la cuestión es que ahora se ha metido en el fango político al suegro. No tiene nada que ver, eso por un lado también, que no tiene derecho a defensa, pero que no tiene nada que ver con la acción de gobierno, o sea, sus acciones son pasadas. En el caso de donde está cuestionándose a Isabel Díaz Ayuso, su hermano y su pareja, es ella siendo presidenta. Incluso a Begoña Gómez y al hermano bueno, el hermano no, porque el hermano también es antes de que tuviera algún tipo de mandato o de poder institucional Pedro Sánchez, pero el caso de Begoña Gómez sí es siendo el presidente. O sea, salvando las distancias y que las familias no deben de ser, pero es que en este caso estamos poniendo sobre la mesa cosas del pasado, o sea, que se abre un campo de batalla político, ojo, Jesús Maraña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Hola, Jesús. Buenas tardes. ¿En qué punto estamos? Ojo al titular, Feijóo dice que Pedro Sánchez participó del negocio de la prostitución. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que habéis
habéis lanzado desde el estudio la mayoría de los ingredientes de este asunto, ¿no? Hay una excusa que pone el PP para lanzar esa acusación o esa insinuación contra Pedro Sánchez, y es que antes Pedro Sánchez ha recurrido a la famosa foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado. Pero yo creo que ese argumento es muy débil. El que está en la foto con Marcial Dorado no es el suegro de Feijóo, es Feijóo. Entonces eso marca una diferencia clarísima, ¿no? Segundo, el famoso dossier sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez lo recibimos en unas cuantas redacciones en el año 2014. Y por cierto, de parte de Fuego Amigo. Aquello venía, por supuesto, de las alcantarillas, de las cloacas de Villarejo, pero en aquel momento utilizado incluso desde dentro de alguna facción del PSOE. No tenía ninguna ilegalidad, no había ningún fundamento que lo relacionara con prostitución y, por lo tanto, la mayoría de los medios que lo recibimos no lo publicamos. Bueno, ¿por qué se ha recurrido tanto tiempo después a esto? Y después de mes y medio, 2 meses, de que algunos medios hayan estado lanzando todo el material, todo el armamento para justificar esa afirmación de Feijóo. Bueno, las fuentes son muy claras. Por un lado Villarejo y por otro Miguel Bernat, el portavoz, el responsable del pseudosindicato Manos Limpias, es decir, los de siempre, el mismo que ha puesto las denuncias contra Begoña Gómez o contra el hermano de Sánchez, es quien sirve de fuente, de pantalla, basándose en los mismos audios, para justificar que hay una relación entre Pedro Sánchez y los supuestos negocios de prostitución de su suegro. Y solo hay un factor más, de carácter político, que yo creo que lo habéis mencionado y creo que es verdad. El PP cree que por esta línea puede arrancar, puede robar voto femenino al PSOE, que le sacó 10 puntos en ese voto femenino en las últimas elecciones. Bueno, esto el tiempo dirá si lo mantiene, si consigue algo o se le vuelve a ir contra, ¿no? Hay una clave que es la competición con Vox. Lo digo a partir de, por ejemplo, el CIS que hemos conocido hoy, que viene a reflejar también que, por ejemplo, Abascal empata ya con Feijóo en la valoración de líderes, pero también un Feijóo que al que se le ve que va incrementando, yo creo, el tono, y decir ya directamente que Sánchez participó del negocio de la prostitución. Es decir, se va endureciendo ese tono. Estamos ya en eso, que directamente es una acusación de lo más duro, creo yo, que se ha oído a ese Feijóo, que venía con una vitola de presidenciable y de moderado. Bueno, lo que está haciendo es aplicar directamente el manual de instrucciones del trumpismo, ¿no? Hay que destruir desde el punto de vista personal, humano, al adversario, para a partir de ahí, bueno, pues desplazarlo y conseguir arrasarlo en las urnas, ¿no? Y esto se está aplicando, y el ejemplo es este último del debate del otro día y lo que ha venido después, porque no era improvisado, es decir, está acompañado de toda una artillería de preguntas en el Senado, en el Congreso, sobre algo que se sabe perfectamente que no tiene base para seguir adelante. Y que nos llevaría además a un clima político que es perfectamente imaginable, ¿no? Metemos ya en la ecuación del análisis o el examen de todos los que participan en política a sus suegros y suegras. Estamos hablando en serio. Es de verdad una frivolidad. Que se investiga el espionaje a Pedro Sánchez. De una utilización de las herramientas del trumpismo para para distorsionar cualquier cualquier mensaje del adversario en el que no pueda competir, ¿no? Sí, Hugo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Esto además basado, en el gobierno han puesto el grito en el cielo porque dicen basado en los informes sin firma, sin verificar, de Villarejo, el espionaje de Villarejo. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo importante, yo creo, es que hay una sentencia del 28 de julio del 2024, 10 años después de las grabaciones de Villarejo y el secretario de Estado, Paco Martínez, donde uno de los jueces más conservadores de nuestro sistema, el señor Paco Vieira, que fue muchos años presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dice como ponente, en una sentencia muy clara, que no es un negocio ilícito, que no son prostíbulos, y no solo eso, sino que un juez conservador dice que es realmente abominable que la oposición pueda utilizar esto como instrumento político
como instrumento de lucha política. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Feijóo? Hay un auto interesante de ver ahora. ¿Por qué, Mateo? ¿Qué decía ese auto? Año 2024. Y claro, ahí ya se señalaba lo que había relacionado con las saunas, el suegro del presidente que ya está fallecido. ¿Por qué? Es importante el matiz, es un auto en una sentencia. Y el auto, en concreto, que dicta un tribunal colegiado de 3 magistrados con ponencia de Francisco Javier Vieira, lo que dice básicamente es que rechaza el recurso del PSOE porque pedía investigar tanto al comisario Villarejo como al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por revelación de secretos, pero es verdad, en ese párrafo que estáis comentando en el programa es muy claro, habla de actividades privadas lícitas, habla del reproche partidista por utilizar esta información de forma deplorable, del reproche moral. También habla el magistrado y, en fin, llega a esta conclusión después de abundar sobre aspectos muy elocuentes. Jesús, te voy a poner un ejemplo. La conversación es del 22 de agosto de 2014 en una cafetería de Madrid. Villarejo por un lado, Francisco Martínez por la otra. Esta información aparece publicada casi un año después, en plena precampaña de las elecciones de 2015, en 2 medios de comunicación, el 21 y el 22 de octubre de 2015. 2 meses antes de las elecciones generales de diciembre del 15. O sea, esta información ya se utilizó en su momento en los medios de comunicación. Esta información ya, digamos, se difundió desde el punto de vista de esta vinculación del suegro de Pedro Sánchez con estas saunas, y este auto de ahora, casi 10 años después de esta información, es el que lo que deja mínimamente claro es eso, que eran actividades lícitas privadas. Y que estamos ahora en este debate. Es el juego a la americana. Esto ya lo hemos visto en determinadas campañas electorales, donde te cargas a un candidato por haberlo encontrado con una prostituta. Es normal en la política americana. Y ¿Han encontrado a Sánchez con una prostituta? No. Cuidado con la cooperación, digo yo, ¿eh? Bueno, no. En fin. Claro. Habida cuenta de la distancia. Pero quiero decir que ese es un tema de la guerra sucia en las campañas americanas. Aznar es el primero que introduce el tema de la prostitución el día del debate en el Congreso del PP del fin de semana. Habla de la política prostituida. Feijóo lo copia, y no solo eso, sino que yo creo que ellos creen que Ábalos y el tema de la prostitución es un gran debate en el terreno de las bolsas electorales del voto de la mujer. Porque lo que ha hecho Ábalos, evidentemente, no, es abominable. Pero ahí está. Y entonces se sigue aireando. Ahora, yo creo que no solo es ilegítimo, es basura. Feijóo se ha convertido en una basura. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un punto en el que hay informes de Villarejo, sin firma. Año 2014 se empieza a espiar al presidente y las actividades hasta de sus hijas. Esto ha llevado al ministro del Interior a decir esta mañana que se está haciendo juego sucio y se utilizan bulos para llevar el debate a este tipo de temas y destruir al presidente y a su familia. Marlaska. La deriva política a la que nos quiere arrastrar el Partido Popular, la derecha y la extrema derecha, inmiscuyéndose en la vida familiar y personal del presidente del gobierno, volviendo a recordar supuestas o razonables intromisiones en la vida privada del presidente del gobierno y de su familia desde 2014, por parte encima de la llamada policía patriótica, que fue utilizada por gobiernos del Partido Popular para destruir pruebas que les comprometía en temas de corrupción con bulos y mentiras. No es algo nuevo, sino es algo que ya lo practicaba el Partido Popular en el gobierno, y con la gravedad, además, de utilizar medios públicos a esos fines. Fernando Garea, pues así estamos. Bueno, yo no sé si es un bulo o no. Lo que sí creo es que la conclusión es que la vida política está enfangada como nunca, es bastante asqueroso. Creo que desde el punto de vista político, que es donde a mí creo que me corresponde, creo que es un error por parte de Feijóo, y además es muy inoportuno. Es decir, cuando tiene al presidente del gobierno en una situación difícil, porque 3 de las personas que ha nombrado están, digamos, en una situación delicada, uno de ellos en la cárcel, no tienes por qué abrir el foco a sacar otro tema. Ya sé que lo que quiere es buscar el voto femenino, lo que quiere además es quitarle voto a Vox, pero me parece que así lo que se consigue en este resultado se termina favoreciendo a una ultraderecha que lo que busca es ese antisistema. ¿Por qué? Porque este tema no termino. Lo que sí es verdad es que
Obviamente la prostitución no es un ilícito. No sé si es un bulo o no, pero insisto, me parece un error y me parece un disparate político por parte del PP. Yo me limito al partido. Aclaramos, en esos espionajes de Villarejo se hablaba de los cines a los que iban, por ejemplo, las sobrinas de Ayuso. Ernesto, hay que decir qué está pasando aquí. Porque esto se ha introducido en el debate y ahí está colocado fango, derecha y ultraderecha, o simplemente que hay que aclarar lo de las saunas. El Sogro, por cierto, ya murió. Eso murió en el 2022, creo. ¿Por qué el debate aquí, Ernesto? Yo creo que el debate tiene que ver con el hecho del siguiente. El Partido Popular se ha montado sobre lo que yo llamo una Blitzkrieg, una guerra relámpago en términos alemanes. Esta guerra relámpago era el informe de la UCO. Y podía tener efectos, podía caer Pedro Sánchez, pero han fracasado. No ha caído Pedro Sánchez y se ha resistido. Entonces lo que tienen que hacer es seguir acumulando basura e información para ver si lo producen. Pero yo quiero decir una cosa. ¿El PSOE ha hablado sobre el tema de la prostitución de Pedro Sánchez? ¿Pero qué prostitución de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez... Pero el tema de la prostitución que estamos hablando, hombre. Estamos hablando sobre la prostitución, no me cambies el tema. Vamos a ver, la prostitución. Vamos a ver, Ernesto, que yo, un humilde periodista, si tú me dices, el PSOE ha hablado de la prostitución de Pedro Sánchez. La prostitución de Pedro Sánchez. Han hablado de la política prostituida de Pedro Sánchez, fíjate. Es que si me lo dices así, al final pudiera parecer que se está comprando el relato. Ha hablado el Partido Socialista. Mira, Óscar López, vamos a ver a Óscar López, al ministro, por ejemplo, y acabamos de ver a Marlaska. Vamos a ver, Óscar López, mira lo que ha dicho Óscar López. ¿Preguntas el PSOE? No, pero... Señor Feijóo es el político más sucio que ha habido en la historia de España. Estamos hablando de espionaje al que era líder del Partido Socialista y hoy presidente del gobierno. Y es muy grave que el señor Feijóo esté utilizando hoy los papeles de Kitchen, los papeles de Villarejo, las cloacas del Estado, todo para tapar el ático de Ayuso. ¿Preguntas? Preguntabas, o sea, ¿tienes al PSOE? Sí, pero este PSOE es un PSOE administrativo. El PSOE... Pues es un ministro. Sí, será todo lo que tú quieras, pero a lo que voy. ¿A qué vas? El PSOE presentó una querella en 2024 ante la Audiencia Nacional cuando se reciclaron los audios de Villarejo. Presentó una querella contra Paco Martínez y contra Villarejo. Y este es el resultado de la sentencia de lo cual nos está hablando ella. Este es el resultado. De modo que pedirle a Sánchez retrospectivamente, que en el debate habla, cuando el PSOE, querido amigo, se ha pronunciado. José Luis, yo no te voy a reñir. Yo diría una cosa, a mi modo de ver, aquí lo que se hace es, se coloca una relación del presidente del gobierno con la prostitución. Y en el fondo lo que hay es el negocio con las saunas del suegro ya fallecido. Y entonces ya se acaba diciendo, por ejemplo, Sánchez y la prostitución. Ha dicho nada más y nada menos que Feijóo, está involucrado en el negocio estuvo involucrado en el negocio de la prostitución. Están cedidos. Mira, nos dicen que quieren que entre Pedro Sánchez en eso. Cuando el Partido Socialista presentó una querella, ¿qué más se puede hacer? ¿Ya? José Luis, y el resto. Me he comprometido Vamos. Por recuperar por la bronca que me estaba echando Ernesto. Claro, precisamente porque el PSOE se ha pronunciado es por lo que es pertinente el debate. Y me explico. ¿A qué me refiero? Cuando el Partido Socialista dice vamos a tomar medidas para hacer frente a la prostitución, es legítimo que se pueda preguntar si ha habido una relación entre la familia política del presidente del gobierno y ese negocio de la prostitución. Simplemente eso es lo que he dicho. Precisamente porque efectivamente el Partido Socialista se manifiesta, es pertinente tener este debate ahora. Que yo creo de verdad que se puede tener este tipo de debate con todo sosiego, con toda calma, con toda paz y con toda tranquilidad. Y si no es un negocio ilícito, se sale el presidente del gobierno, la portavoz del gobierno, se dice... Ya, lo que pasa es que Fernando Garea planteo una pregunta a un experimentado como Garea. ¿Y hasta qué punto se coloca esto sobre la base de... Vamos a hablar de prostitución y ya se relaciona el presidente con la prostitución? Bueno, ¿objetivo conseguido? Yo creo que tiene un objetivo que ya hemos mencionado, es que como el Partido Socialista, como vemos y comprobamos, tiene un problema ahora, antes todo lo contrario, con el voto femenino, se trata de intentar meter en ese marco al Partido Socialista, que ya tiene que ver con las conversaciones que hemos conocido de Koldo y Ábalos y de algunas personas, digamos, que han rodeado al presidente del gobierno. Yo creo que tiene un objetivo muy claro. A partir de ahí, que no lo he dicho antes para que no haya ninguna duda, lo del informe de Villarejo, los seguimientos, me parece impresentable y creo que además es la parte más negra de la gestión del gobierno de Mariano Rajoy,
además de los recortes sociales, que es el investigar y perseguir a rivales, y eso me parece terrible. Porque en esto, terrible, perdóname que matice en esto, aquí lo que hay, según los audios, es que llega Sánchez al liderazgo del Partido Socialista y ponen a esta gente de las cloacas a investigar lo que hace. Eso me parece tremendo que quede claro. Dicho esto, el Partido Popular lo que dice es, ha habido muchas publicaciones en este tiempo contando eso, y eso es lo que hemos utilizado y no esos informes. Exacto. Y luego, respecto a la sentencia, y con esto insisto, creo que es un gravísimo error de Feijóo utilizar este tema. Pero respecto a la sentencia, lo que dice la sentencia es, no hay ningún ilícito, pero yo añado, porque no es ningún ilícito este negocio, tal y como lo que se cuenta. Insisto, yo no tengo ni idea de si existió o no tengo ni idea. No sé si es un bulo o no. Digo por situar cada una de las cosas. Lo cierto es que aquí no se... El señor Feijóo se le acusó de una cosa que era totalmente falsa. Se está buscando, a las sobrinas de Ayuso, se han ido al colegio. Entonces te quiero decir que ahora, oh Dios mío, como cuando entran en Casablanca, aquí se juegan. Mira, que en vez de decir el espionaje es muy grave, etcétera, etcétera, y esto es para tapar el látigo de Ayuso, simplemente que respondan en el Congreso, ¿es verdad o mentira? Que den los contratos de Muface, ¿es verdad o mentira? Ya está. Si es un bulo, diremos todo. Hay datos importantes a constatar. En el caso de la pareja de Ayuso, tiene unas cuantas imputaciones y tiene unos asuntos. ¿Me dejas, por favor, Marta? Muchas gracias. Pareja de Ayuso, tenemos unas causas ahí pendientes con imputaciones y con asuntos de no haber pagado Hacienda lo que tenían que pagar. Vamos a ver lo que ocurre. Ernesto, esa comparativa que se hacía, por favor. No, yo creo que Esther Muñoz, la nueva portavoz ayer, fue muy interesante. Yo ya lo había planteado. Pero lo que decía de la comparativa que hacía con Ayuso, Marta. Sí, la comparativa con Ayuso, porque ellos vienen a decir que Pedro Sánchez, bueno, lo han dicho y ella lo ha explicado muy bien, por otra parte, impecable, que Pedro Sánchez es un partícipe a título lucrativo, que es una figura del Código Penal, que dice que tú eres partícipe de un negocio si te beneficias de los rendimientos aún sin haber cometido ningún delito. Ahora, el problema es que Pedro Sánchez no está imputado en ningún sitio por el tema. Ni Ayuso. Perdón. Ni Ayuso. Perdón. Creo yo. A mí me gusta... Dejamos terminar, Ernesto, por favor. A mí me gusta interrumpir. Ernesto, avanza. Puedo ser duro con otra, pero quiero escuchar primero. Efectivamente. Ernesto, por favor. Entonces, el problema consiste en que esos negocios, como he visto por la Audiencia Nacional, no son ilícitos. Por lo tanto, Pedro Sánchez no está acusado de nada, su mujer tampoco. Pero en la pareja de Ayuso sí está acusada por 2 delitos fiscales, procesada por 2 delitos fiscales y defraudación a través de una red de facturas falsas y testaferros, aparte de corrupción en los negocios. Entonces, si aplicamos la ecuación que plantea Esther Muñoz, es que Isabel Díaz Ayuso es partícipe lucrativo por haberse mudado al ático que se ha comprado en parte con dinero defraudado a la Hacienda. Entonces, Esther Muñoz es muy clara. Lo que pasa es que ha abierto en Madrid una franja, un flanco que flaco favor le hace a Isabel Díaz Ayuso.